Días pasados, bueno, junto con los compañeros y compañeras que fuimos parte de la mesa, la compañera Andrea, Mario, el compañero Juan, María José, que hoy no está presente, pero que también fue parte de esa mesa de negociación. Como bien nosotros ya diéramos a conocer a los distintos sectores y hemos trasladado el acta que contiene puntos que fuimos a buscar y puntos que se resolvieron en su momento de cómo debíamos ir a buscar cada uno de esos puntos que tienen que ver con la recomposición salarial sin que se nos imponga o se nos intente imponer, como hoy vemos en el resto del país, que las paritarias tienen techo. Hoy podemos ir viendo cómo las distintas paritarias les ponen un techo de un 60%, y la verdad que la inflación no va a ser del 60%. Por eso en esta provincia hemos construido y venimos construyendo hace mucho tiempo propuestas salariales totalmente distintas. Propuestas que no tienen techo. Propuestas que realmente cuando culmina la inflación, hoy estamos percibiendo los estatales la finalización del acuerdo 2022, lo cual quedamos por encima de la inflación. Fuimos a buscar el año pasado, el 23 de febrero, una recuperación salarial y esa recomposición que era necesario. Recuperamos y a la vez ajustamos nuestro salario BIPC. Este año no es distinto. Este año hemos hecho una ingeniería en la cuestión salarial que a muchos por ahí hasta se confunden y es lógico que muchas veces no se puede entender. Pero sepan que es mejor y mejora al acuerdo que hoy estamos finalizando y hoy se está percibiendo que es el del año pasado. La propuesta salarial, como bien reza el acta, primero se divide en varias cuestiones. Una de ellas, y la principal, es que se siga ajustando por inflación, por IPC nuestro salario. Ese es el primer punto a tener en cuenta, que se sigue con la metodología de seguir ajustando el salario producto de la inflación que vaya transcurriendo en nuestro país. Hasta el año pasado teníamos los acuerdos trimestrales y cobrábamos esos acuerdos en el cuarto mes, una vez que se liquidaban y se promediaban los distintos IPC, en el cuarto mes percibíamos el primer pago de ese trimestre. Si bien el acuerdo en lo general va a seguir siendo trimestral, tiene un componente que se va a adelantar el primer mes del trimestre y se va a liquidar y se va a percibir en el tercer mes. Para graficarlo y que se entienda, hoy ya estamos en febrero. En pocos días más se va a conocer el IPC de enero. Ese IPC se va a procesar, se va a liquidar y los primeros días de marzo vamos a estar percibiendo una nueva recomposición salarial que tiene que ver con ese IPC. Y así, luego los meses de febrero, marzo, se liquidarán en abril y en mayo se percibirán esos 2 meses que restan al trimestre por el cual está compuesto el IPC. Entonces, junto a eso, y eso se va a ir repitiendo trimestre al trimestre, que son 4 los trimestres. Por lo tanto, todos los trimestres vamos a ir adelantando el primer mes del trimestre a percibir esa inflación que lamentablemente nos licúa el salario. Y esa inflación y ese acuerdo es acumulativo, por la duda que algunos tenían. Cada trimestre va a acumular sobre el próximo. O sea, lo que arroje este primer trimestre va a ser la base para calcular el segundo trimestre. O sea, que siempre vamos a ir rajuñando un poquito más. Por eso nosotros vemos, y cualquiera que lo haya podido graficar, el acuerdo es mejor inclusive en términos económicos que el del año pasado. Y no obstante de eso,
Se propone también una compensación, un bono o el nombre que querramos llamarle, de 80.000 pesos. Pagaderos en 2 cuotas, 40.000, acá en 15 días, el 17 de febrero. Y los otros 40.000. Y los otros 40.000 el 17 de marzo. Los otros 40.000 el 17 de marzo. En el término de 30 días tenemos que percibir el 100% de esos 80.000. Como así también la compensación por el pago de la indumentaria de la ropa de trabajo. Nosotros el año pasado percibimos 2 cuotas de 30.000. Este año lo que fuimos a buscar fue que se ajuste también por inflación, por eso da 57.240 la primer pago de la indumentaria, porque ya se ajustó con lo que dio la inflación el año pasado y arrancamos con ese piso. La segunda cuota que se pagan allá por los meses de septiembre-octubre va a ser ajustada también por inflación. Va a ser tomando la base de los meses abril, mayo, junio y julio. Sobre eso se les va, a esos 57.240 se le va a anexar la inflación que dé y sobre eso se va a liquidar la segunda cuota de la indumentaria de la El año pasado también habíamos conseguido que se actualicen las asignaciones familiares por IPC. Bueno, este año lo que se resuelve y lo que se compromete en el acta es que se va a hacer semestral las actualizaciones de las asignaciones familiares. En los meses de junio y en los meses de diciembre se van a tomar el promedio de los 6 meses en cada uno de esos 6 meses se va a liquidar el ajuste también del aumento en las asignaciones familiares. Esas también, y eso va a ser de ahora para siempre, ya no va a tener fecha de vencimiento. No es que el otro año la tenemos que ir a discutir, es algo que tiene que quedar y fue una condición que eso debe quedar permanentemente, esa actualización que tiene que ver con las asignaciones familiares. Por eso, si uno ve la propuesta integralmente, tengamos en cuenta que nosotros, si es aprobada en 15 días, se está percibiendo los 40.000 pesos del 50% del bono. Y ahí nomás, a pocos días más, se va a estar percibiendo el IPC que arroje el mes de enero que ya pasó. Y antes de eso, y después de eso vamos a percibir los otros 40.000. Esa es la propuesta para todo el conjunto de las trabajadoras y trabajadores estatales que hemos ido a buscar. Que hemos ido a buscar y muchos decían, ¿y con qué mandato fueron y dónde fueron? Nosotros tuvimos un mandato y tuvimos un lugar que fue el Estadio Rucaché el 24 de octubre, donde todo y cada uno de esos puntos nosotros dijimos que lo íbamos a ir a buscar. Entonces hoy, si tenemos esa acta con esa composición de puntos, tiene que ver con que hubieron más de 7.000 compañeras y compañeros en el Estadio Rucaché. Por eso, compañeros, y este es el lugar para sacarnos las dudas, este es el lugar para poder mocionar, criticar o aprobar la propuesta salarial, ¿sí? Dejar abierta la asamblea para que cualquier compañero o compañera que tenga alguna duda o tenga alguna moción pueda acercarse y poder hacerlo, ¿no?